Llamadas hermanas, damos gracias al Señor, gracias hermana Laurita, damos gracias al Señor por encontrarnos esta tarde en su casa de oración. Damos gracias al Señor porque podemos acercarnos al Señor cantando y alabando su santo nombre. Y en este momento, en este tiempo, hemos estado leyendo, hemos estado viendo el, la, el Evangelio de Marcos, que como hemos explicado varias veces, eh, es ese diálogo que Marcos establece con sus oyentes. Es el diálogo, un diálogo franco, directo con sus oyentes. Recordemos que eh, es una, podemos discutir en este punto, podemos disentir. Yo pienso, como muchos otros, que el Evangelio de Marcos fue escrito escuchando la enseñanza de Pedro, del apóstol Pedro, que fue uno de los primeros que escuchó al Señor Jesucristo. Y el Evangelio, al leerlo, es un testimonio vívido de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. No, Marcos es muy directo, como hemos dicho. Marcos fue escribiendo en la medida que escuchaba las enseñanzas de Pedro, muchas de ellas seguramente en la cárcel, cuando estuvo preso, cuando también predicaba, lo seguía, y mucho el testimonio es un testimonio directo de la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso estamos agradecidos del Señor de poder tener esta enseñanza tan directa, de poder comprender y cómo el Señor va estableciendo este diálogo con los oyentes. No es un diálogo rebuscado. Muchas de las ideas a veces van y vienen como en una conversación. Muchas veces también lo hemos dicho. Cuando usted conversa, no es lineal para conversar, no es temático, solamente nuestras conversaciones van y vienen. Muchas veces nos interrumpimos, hablamos de otras cosas y después volvemos. Y eso es un diálogo enriquecedor. Marcos establece eso con sus oyentes, con nosotros, con la iglesia. Y guiado por el Espíritu Santo, Él fue relatándonos pasajes hermosos como el que vimos la semana pasada sobre la transfiguración, donde el Señor Jesucristo tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, y dice la palabra que los llevó aparte solos hacia el monte, un monte alto, y ahí se transfiguró, cambió de forma. Decíamos, o si no lo dijimos, lo podemos decir ahora, la transfiguración significa un cambio de forma y después vuelve. La transformación, que es una palabra parecida, nosotros somos transformados. No podemos volver a nuestra condición habiendo sido restaurados, habiendo sido bendecidos por el Señor, habiendo recibido vida eterna. Nosotros no podemos volver y después decir, no, ya la perdí la salvación, ya no puedo ser transformado, no es ir y volver. La transformación es permanente y es constante y se da en nosotros, en usted, en mí, en la vida del creyente, cuando somos redimidos por el Señor, cuando Cristo entrega su vida en la cruz por nuestros pecados, cuando su cuerpo es golpeado, cuando su sangre es derramada en la cruz por nuestros pecados, por mis pecados, el Señor nos muestra que nosotros somos, por fe, somos transformados por el obrar del Espíritu Santo. Recordemos, la palabra también nos dice que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Por lo tanto, la fe se manifiesta en nosotros. Estar reunidos como iglesia, poder orar, poder cantar, poder leer la palabra, escucharla, es un acto de fe. Poder guardarla en nuestro corazón y vivir y orar, como delante mencionábamos los medios de gracia, participar eventualmente de los sacramentos, que es el bautismo y la Santa Cena. Nosotros participamos de la bendición del Señor, pero nosotros entendemos que somos transformados una vez y para siempre. Somos el pecado y la condena que pesaba contra nosotros es tomada por el Señor y colgada en el madero de la cruz para vida nuestra. No podemos decir yo soy transformado y ahora ya no me transformo, no, es permanente. Pero lo que vivió el Señor junto a Pedro, a Jacobo y a Juan ese día, que nos habla de la transfiguración, es un momento único en la vida del Señor, según vamos a recordar un poquito más adelante. Leamos, amados hermanos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, y los invito a leer del pasaje del capítulo, versículo 9 hasta el versículo 13. Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 9 al 13.
Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Oremos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por su palabra, Señor. Somos bendecidos, bienaventurados, Señor, por poder leerla, por poder escucharla, Señor. Pedimos, Señor, la dirección del Espíritu Santo para guardarla en nuestros corazones, Señor, para ponerla en obra. Pedimos, Señor amado, que usted dé paz en nuestro corazón, entendimiento y sabiduría celestial, Señor, para poder comprender su palabra, Señor. Pido, Señor amado, su dirección para que mis palabras sean su voluntad, Señor, y no las ideas de un hombre, Señor. Por eso, Señor, le pido que su palabra justa, santa y buena, Señor, sea adecuadamente entregada, quitando toda idea de hombre o pensamiento humano, Señor, para que poder comprender adecuadamente la enseñanza. Gracias, Señor, bueno, por este tiempo que usted nos da. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Hemos estado hablando en unas líneas antes, cómo el Señor había estado hablando de refiriéndose a un pasaje en el capítulo 8, del versículo 27 en adelante, que en nuestro entendimiento forma una sola unidad de diálogos. El Señor dice que Pedro, acompañando al Señor, él le preguntó, mejor dicho, les preguntó a sus discípulos, ¿ustedes quiénes piensan los demás que soy yo? Algunos decían es un profeta, es Elías, es Juan el Bautista que ha resucitado. Otros, Jeremías, incluso dice uno de los evangelistas, otros profetas. Y el Señor les dice a sus discípulos, le dice, ¿y ustedes quiénes creen que soy? La respuesta está en el capítulo 8:29, y cuando el Señor les dice, ¿ustedes qué dicen quién soy yo? Respondiendo Pedro, tú eres el Cristo. Vemos tú eres el Cristo. Es una confesión profunda, una declaración de fe profunda que el Señor le permitió dar a Pedro. Recordemos que en Mateo nos enseña que expande este diálogo diciendo, bien has dicho Pedro, porque sobre esa roca edificaré mi iglesia. La iglesia romana toma este texto diciendo que se edifica en la persona de Pedro, pero no es el evangelio de Pedro, no es la doctrina de Pedro, sino que es la declaración de que de que Jesús es el Cristo, es el ungido, es el enviado de Dios. Y sobre esa roca él edificará su iglesia. El Señor Jesucristo nunca edificó su iglesia en base a un hombre, en ningún hombre. Él es la roca, Él es el fundamento, es el Señor, la cabeza de la iglesia. Pretender que la iglesia se edifica en un hombre es desvirtuarla, es ofender la persona de Cristo. Pero vemos cómo más adelante, estoy haciendo un breve repaso de los días anteriores, que hemos visto cómo el Señor también comenzó a enseñar a sus discípulos una enseñanza ya más profunda sobre lo que significaba anunciar su muerte. Estaba ya preparando y enseñando a sus discípulos de su muerte y el significado de su muerte. Y vemos cómo el Señor Jesucristo en el capítulo 8:31 de Marcos les dice, es necesario que el Hijo del Hombre deba padecer mucho. Es necesario que sea desechado de los ancianos, de los escribas, de los principales sacerdotes, y ser muerto y resucitar después de 3 días. El Señor estaba anticipando y anunciando lo que iba a ocurrir. Estaba mostrando, revelando lo que iba a suceder con su vida. Le estaba diciendo esto a sus discípulos. Y vemos como Pedro en un momento dado dice, comenzó a reconvenir. ¿Se acuerdan? Reconvenir es una palabra, significa llamar la atención suavemente. Como la mamá o el papá cuando nos dice, hijo, no haga eso, tenga cuidado. Es una llamada de atención suave. No es un grito, no es un golpe, no, sino que es suave, como con mucho cariño y mucho amor. Podríamos decirlo, o sea, mucho en las relaciones de los padres con los hijos. Pero aquí vemos como Pedro
tomando al Señor, el versículo 33, 32, perdón, toma al Señor y le dice, ni tal cosa te ocurra, Señor, ni tal cosa te suceda. Eso es malo para ti, Señor. Como a veces nosotros también damos consejo a las personas. Cuando las personas están sufriendo, lo abrazamos y le decimos, no es bueno que estés sufriendo, no es bueno que estés triste, esto no te conviene. Pero la respuesta del Señor es sorprendente, porque en el versículo 33 le dice mirando a los discípulos, reprende. La reprensión es un poco mayor, es un llamado a atención fuerte y claro y preciso. Sal, quítate delante de mí, Satanás, pones la mirada en las cosas y no pones las miradas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Porque es necesario, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Vimos la semana pasada, tengo que hacer esta vuelta para poder comprender bien lo que significa la lectura que tuvimos este día. Vimos cómo la transfiguración, el Señor con Jacobo, Juan y Pedro, se transfigura y sus vestidos se vuelven blancos, resplandecientes, dice, como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra puede hacerlos tan blancos. No hay nadie en la tierra que podía dejar los vestidos tan blancos. Y apareció en ese momento Elías con Moisés y hablaban con Jesús. Los discípulos que lo acompañaban esa tarde, ese día, estaban espantados. Pero dice la palabra que una nube se apareció sobre ellos y les hizo sombra. Y desde la nube salió una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Lucas nos dice a él seguirle, a él escuchar. Son palabras que vienen a ser sinónimos, son verbos distintos. Seguir es una acción de caminar, de ser guiado. El oír significa prestar atención. Es más pasivo aparentemente, pero en el lenguaje bíblico el oír y el seguirle vienen a asimilarse. Oír al maestro, oír al Señor significa seguirlo, seguir sus huellas. Y es esto lo que el Señor, la voz que se escuchó en los cielos, es el Padre hablando. Y vemos que también la voz había aparecido cuando el Señor se bautizó, este es mi Hijo amado. El Padre se complace en la persona de nuestro Señor Jesucristo, en el cumplimiento de su ministerio. Pero luego de eso miraron y no vieron a nadie más. Solamente vieron a Jesús solo. El pasaje que esta tarde hemos leído dice que ellos descendieron del monte los cuatro, pero el Señor les dijo algo, no digan nada de esto, de lo que habían visto, sino hasta que el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Nuevamente el concepto resurrección, muerte del Hijo, o sea, resurrección del Hijo del Hombre, muerte del Hijo del Hombre. Es un concepto que marca estos diálogos, es un concepto que va cobrando mayor fuerza. Y vemos que el apóstol Pedro enseña que él fue testigo de lo que vio ese día. Vio cómo se apareció, no son fábulas inventadas por hombres, sino que es el evangelio, es la verdad de lo que él vio y da testimonio verdadero de lo que él presenció, de lo que él fue testigo. Vemos como Juan también relata que él vio y vio al Señor Jesucristo junto a Moisés y a Elías. Y vemos cómo él va reconociéndose por dos de estos testigos de lo que estaba ocurriendo. Un testimonio en la carta en Pedro y también en Juan en su evangelio. Pero ahora el Señor les ha dicho que no digan nada hasta después que el Hijo del Hombre haya resucitado. ¿Qué significaba eso? Ellos guardaron, dice la palabra, entre sí. Hicieron un compromiso en el fondo. Guardar la palabra entre sí significa asumieron el compromiso de no revelarlo. No lo revelaron a los otros discípulos, no lo revelaron al mundo, sino hasta que Cristo resucitó.
cumpliendo el mandato del Señor. Muchas de las cosas del Señor Jesucristo les decía, no digan nada de los milagros que ocurren, pero ahora en forma específica les dice, no revelen esto, lo que han sido testigos. Y les dice que guarden, y entre ellos guardaron esta palabra, cumplieron ese compromiso que el Señor les demandó. Pero sí discutían entre sí, hablaban entre sí, qué es lo que significa aquello de resucitar de los muertos. Recién estamos viendo en el capítulo 8:32, 8:31, ser muerto y resucitar después de 3 días. Ahora vemos cómo el Señor Jesucristo nos dice que es necesario que resucite de entre los muertos y que no hablen nada hasta que Él hubiera resucitado de entre los muertos. Es un concepto nuevo para ellos. Ellos creían en la resurrección de la vida eterna. Ellos en su cultura y en su vida espiritual podían comprender, pero no lograban entender la magnitud de lo que significaba resucitar de los muertos. Era un hecho, era algo figurado, posiblemente ellos pensaban, no sabemos cuál fue el diálogo, o era un hecho concreto, real, o a quién le correspondería. Son muchas dudas que van aflorando en estos hombres. Eso demuestra que el Señor está abriendo su entendimiento. Hablar de las cosas del Señor es bueno. Hablar de las cosas del Señor es necesario. Hablar de las cosas del Señor es saludable para nosotros. No es un mero intelectualismo. No es un mero hecho racional que usted hable de las cosas del Señor. No es un tiempo para agotar o tener un tema de conversación, sino que nos va nutriendo, vamos aprendiendo, vamos conociendo del Señor. Porque cada uno de nosotros, mis amados hermanos, estamos llamados por el Señor para conocerlo a Él y poder compartir la palabra de Dios. Nosotros no tenemos una exclusividad, el pastor no tiene la exclusividad de poder enseñar. Es cierto que el Señor nos coloca responsabilidades de enseñar al rebaño, de guiarlo espiritualmente, no estamos negando eso, pero el aprender es deber de todos. Las ovejas tenemos que aprender y la palabra nos dice que sobre uno hay otro mayor aún. Siempre va a ocurrir y en la vida del Señor vamos aprendiendo. Por eso es necesario que cada oveja, cada uno de nosotros, pastores, hermanos, diáconos, presbíteros, la iglesia toda, se instruya diariamente y aborde diariamente el aprendizaje de la palabra y poder enseñarlo y poder ser guiados. Por eso somos bienaventurados, como nos dice Apocalipsis 1:7. Usted y yo somos bienaventurados porque podemos escuchar la palabra del Señor, porque podemos leerla, podemos guardarla en nuestro corazón y también nos enseñará la palabra en Santiago y podemos ponerla en práctica, que viene a ser sinónimo. Poner en práctica para el creyente es vivir el Evangelio, es vivir la palabra del Señor en su corazón. Y es eso lo que el Señor nos está mostrando, nos ha mostrado ahora. Nos dice que es bueno que que este discurso se produzca entre ellos. Es saludable. Nosotros no peleamos cuando hablamos de la palabra. Hay cosas que son extrañas o difíciles de entender, nos enseña la confesión de fe. Hay cosas que son difíciles de comprender la palabra, claro que sí. No todos estamos de acuerdo con las cosas que aparecen en la palabra, pero sí lo que estamos de acuerdo y lo que la palabra claramente enseña es lo referido a la salvación del alma, es lo referido al perdón de nuestros pecados, al arrepentimiento de nuestros pecados y a la entrega de nuestra vida al Señor Jesucristo. La salvación está claramente expuesta, que es por gracia, no es por obras. Muchas veces las personas pensamos, ¿y cómo voy yo a honrar al Señor? ¿Cómo yo me voy a acercar al Señor? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué sacrificios debo hacer? En el profeta Miqueas, ¿no? En el capítulo 6 y al 8, nos dice cómo debo yo presentarme frente al Señor, cómo he de alabar al Señor. Debo derramar 10.000 litros de aceite, debo matar millares de animales, debo entregar a mis hijos para perdón de mis pecados. ¿Qué nos dice el Señor? Oh hombre, lo que Dios demanda de ti, lo que Dios quiere de ti, es que hagas justicia, dice, hacer justicia, amar la misericordia y humillarte frente al Señor. Esa misma enseñanza el Señor la ha tomado y nos ha llevado para comprender qué es lo que es la salvación por gracia, solamente por el amor de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. No por medio del hombre,
sino solamente por el obrar de Dios, por el Espíritu Santo que habla en nuestros corazones. Por eso es importante esta conversación que ellos tenían, esta discusión. Nosotros muchas veces pensamos, usted piensa cuando leo esto, discutir es como pelear. No, discutir significa intercambiar opiniones. Ellos querían saber más. El Señor los dejó. El Señor los dejó hablar. El Señor no vino y les dijo, ya cállense. El Señor sabía lo que ellos estaban hablando esa tarde. Él sabía lo que estaban hablando entre ellos. ¿Qué sería ellos de resucitar de los muertos? Pero se atreven en el versículo 11, le preguntan y le dicen, le formulan una pregunta, ¿por qué dicen los escribas? Aquí hay un giro en la conversación, ya no está hablando de la resurrección de los muertos, sino como cambiando de tema. Por eso les digo, es un diálogo. ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Le preguntan al Señor. ¿Por qué los escribas dicen que es necesario que Elías venga primero? Antes que parece que el diálogo fue cambiando y de repente hablaron de una cosa totalmente pareciera desconectada. Pero el Señor les dice, les va a responder y no evadir la respuesta. Pero veamos por qué los escribas y los sacerdotes pensaban esto y decían esto. Veamos lo que dice el profeta Malaquías en el capítulo 4, y vamos a leer del versículo 4 al 6. Malaquías capítulo 4, versículos 4 al 6. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Es la ley de Dios. Y Malaquías 4, 5 dice, y escuchen, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y Elías había estado 300 años antes. 200 años antes, podemos fijar un poquito la diferencia. 100 años dentro de un contexto tan amplio no es nada, pero 300 años antes de estas palabras. Recordemos que hubo unos 300, 400 años de silencio, que no hubo profecía. Entonces estamos hablando casi 600 años antes que el profeta Malaquías dice, he aquí, Dios está hablando a través del profeta, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, es esto la profecía que los escribas tenían en mente. La del versículo 5, yo os envío al profeta Elías. Elías había estado unos 100 años, unos 300 años antes del diálogo en que se produce esto, habían pasado casi unos 500 años, 400, 500 años a lo menos. Y de esta manera, los profetas decían, Elías va a volver, porque sabemos por la palabra que Elías fue llevado por un carro hacia los cielos, fue tomado en un carro y llevado a los cielos. Entonces, ¿qué es lo que pensaban estos hombres? ¿Qué es lo que decían estos hombres? ¿Va a volver Elías? ¿Va a resucitar de nuevo Elías? Eso estaba en su mente. Esa era su esperanza, que volviera nuevamente Elías. ¿Y quién era Elías? Si uno ve la palabra, si uno ve la palabra en Primera de Reyes, capítulo 18, comienza a hablar de un hombre que libertó a Israel, que guiado por el poder de Dios destruyó a los Baales, destruyó a todo lo que significaba la idolatría, que fue guiado por Dios para liberar a su pueblo. Cuando el Señor lucha, lucha a través del profeta Elías, nos va mostrando en Primera Reyes, capítulo 18, cómo el Señor convoca en el Monte Carmelo a los sacerdotes de Baal y a los profetas de Jezabel, a la idolatría que reinaba en el pueblo de Israel. Y él dice la palabra que cuando hubo derrotado, cuando Dios obró sobre Elías, cuando él enfrentó a los sacerdotes que rasgaban sus vestiduras, a los profetas de Baal, dice el Señor que él prendió a cada uno de ellos, los apresó y los degolló. Es un libertador de un pueblo oprimido por la idolatría. Es un libertador que fue guiado.
El capítulo 18:41 nos muestra cómo Elías, con la sequía que había en ese tiempo, dice la palabra que él oró. Oró para que hubiera sequía y oró para que después de 3 años, 6 meses, volviera el agua. Y él dice que en el Monte Carmelo nuevamente se postró de nuevo en el Monte Carmelo, que representa nuestro corazón, nuestras luchas. Y ahí donde Elías se presentó y oró y mandó a su siervo a que viera la tormenta si algo ocurría. ¿Cuál es la respuesta del siervo? 7 veces tuvo que ir. Y cada una de ellas le decía al profeta, Señor, no veo nada, no veo nada. La sexta vez veo, dice, o la séptima vez veo una nube pequeñita como el tamaño de una mano. Y era la tormenta que Dios envió para su pueblo. Llovió después de 3 años. Es el poder de Dios obrando sobre el profeta. Es el poder de Dios obrando sobre él. Y eso lo tenían muy claro los escribas en los tiempos del Señor Jesucristo. Y enseñaban, es necesario que vuelva otro hombre poderoso para que nos libere de los romanos, para que nos libere, nos dé fuerzas, para que nosotros podamos ser libres, para que la sequía, la hambruna se desaparezca. Mas el Señor nos habla aquí en la palabra que estos hombres estaban profundamente equivocados. Es por eso que la pregunta que hacen los discípulos al Señor Jesús en el 9:11, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Porque ellos veían a Elías, el gran libertador, el hombre que había dado la sequía y el hombre que había hecho llover sobre Israel. Mas ahora el Señor les dice, Elías a la verdad vendrá primero. No niega la enseñanza, porque es la Biblia. Y restaurará todas las cosas. Pero les pregunta y nos pregunta a nosotros, ¿y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? O sea, ustedes tienen claridad, es necesario que venga Elías y tienen la esperanza que venga Elías y que hable y que enseñe y que nuevamente triunfe como un gran libertador y que degolle tal a los romanos tal como lo hizo en ese tiempo con los profetas de Baal. Ahora ustedes tienen dudas de cómo el Hijo del Hombre debe padecer mucho. Es decir, ponen atención en ciertas cosas y otras las ignoran. Esa es la pregunta del Señor. Ustedes saben de Elías que vendrá primero y restaurará todas las cosas. Levantará nuevamente a Israel. Eso significa levantarlo. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Con esta pregunta el Señor enlaza la conversación que sus discípulos tenían. ¿Qué es esto de que es necesario resucitar primero? ¿A qué es lo que se refería el Señor? Solamente a modo de ejemplo. El Señor en Isaías nos dirá lo siguiente. Dirá en el capítulo 9, es necesario que un niño nos es nacido, hijos es dado, y su nombre será consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado su reino, de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiendo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Pero el Señor también nos dirá más adelante que es necesario que el Hijo del Hombre sufra, que el Hijo del Hombre sea quebrantado, que es necesario que el Hijo del Hombre sea doblegado, destruirá a la muerte para siempre, dirá en el capítulo 25, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Hermanos amados, he mencionado solamente a modo de ejemplo lo que el Señor está hablando.
Miren lo que dice el capítulo 53 de Isaías. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y a su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Hermanos amados, versículo 10 dice lo siguiente: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Hermanos, esa es la respuesta al Señor. Ustedes están esperando a Elías. Los escribas están esperando a Elías. Pero viene alguien mejor. Y está con ustedes. La respuesta del Señor avanza. Pero os digo que Elías ya vino. Y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Elías ya vino. Lo persiguieron. El rey Acab lo persiguió. Recuerda el capítulo 19, el dolor de Elías. Pensaba que estaba solo. El Señor habló en un susurro del viento. Hay 7.000 que no han doblado sus rodillas frente a Baal. Fue atacado, fue perseguido por el mismo pueblo de Israel, por los reyes. Yo entiendo cuando el Señor utiliza las palabras Elías ya vino en la transfiguración. Elías ya vino, acaba de estar con ustedes. Ahora es necesario que venga el Hijo del Hombre. Ahí se cumple la profecía. Y el Señor es tan misericordioso con nosotros, mis amados hermanos, que nos permite entender una profecía que era oscura para los judíos, para los escribas. Los escribas eran personas estudiosas de la palabra, pero habían errado el rumbo. Nosotros somos bienaventurados porque podemos conocer la enseñanza de Cristo en nuestras vidas. Podemos entender que Elías ya vino, como diciéndoles, acabo de estar con ustedes. Ya se cumplió la promesa que volvería y volvió. Pero no piensen que va a venir ahora Él a libertarlos. Ahora es necesario que el Hijo del Hombre resucite entre los muertos. Es necesario que Cristo cumpla las otras profecías. Es necesario que el Señor Jesús, cumpla todas las profecías que están dichas de Él en la Biblia. Yo me tomé la libertad de mencionar 2 o 3. Hay muchas en la palabra que nos hablan del nacimiento del Señor, que nos hablan de la libertad del Señor, que nos hablan de la muerte del Señor. Él cargó sobre sus hombros mis pecados, nuestros pecados. Ya Elías, el tiempo de Elías pasó, fue otro tiempo. Mas ahora Dios habla a través de Cristo. Dios está hablando a través del Señor Jesucristo. Y vemos cómo el Señor nuevamente, en su amor hacia sus discípulos, en su amor hacia nosotros, en su ministerio, nos va mostrando cada vez más profundamente el sentido de su ministerio. Usted y yo, mi amado hermano, usted y yo somos bienaventurados por escuchar esto. Usted y yo somos bienaventurados por oírlo. Usted y yo somos bienaventurados por guardarlo. Pero también tenemos nosotros
la necesidad, el imperativo de llevar la palabra a aquellos que no lo conocen. Ese es nuestro deber. Por eso el Señor, uno puede entender en este diálogo del Señor Jesucristo, cómo el Señor les dijo, guarden esto hasta que yo haya resucitado, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de los muertos, para testimonio y gozo de su iglesia. Para nosotros, hermanos. Al principio les decía, qué hermoso es poder recibir un testimonio tan directo. El Señor Jesucristo hablando a Pedro, Pedro a Marcos, Marcos a nosotros. ¿No es hermoso? ¿No es hermoso tanto tiempo? Y nosotros podemos vivir y entender cómo el Señor fue preparando las cosas para nosotros. Estas palabras dichas quizás hace unos más 2000 años son para nosotros hoy, de poder comprender, de poder entender el obrar de Cristo en nuestras vidas. Esta palabra que acabamos de leer es cumplimiento de las profecías. Es el cumplimiento de las profecías en Cristo. Cristo, cuando está hablando del Hijo del Hombre, que es necesario sea entregado a los hombres, es necesario que padezca, es necesario que sea muerto, al tercer día resucitará. Y para nosotros, mis amados hermanos, es una muestra del amor de Dios para poder mirar al Señor y poder decir, gracias Señor por tu misericordia. Gracias Señor porque has revelado estas cosas a nosotros. No es casualidad que usted hoy día escuche esta palabra, no es casualidad que yo escuche la palabra del Señor hoy día, sino que es el Señor el que nos está hablando. A veces el lenguaje del Señor para estos hombres será difícil, para los escribas será confuso, pero para nosotros se abre plenamente en nuestro entendimiento y en nuestro corazón. Los invito a orar, hermanos amados. Gracias, Señor amado, por la posibilidad hermosa que usted nos da, Señor, de leer su palabra, de aprender de ella y conocer su voluntad, Señor. Le pido, Señor amado, para que usted derrame su voluntad sobre cada uno de nosotros, Señor. Sobre cada uno de sus hijos aquí presentes, Señor. Gracias, Señor, damos porque podemos leerla, podemos guardarla, Señor, esta enseñanza en nuestros corazones. Podemos ver cómo el plan de salvación está obrando en la vida de cada uno de nosotros, en la humanidad y en nosotros en particular, Señor. Señor Jesús, sé que soy pecador, Señor, y que necesitamos de tu perdón, Señor. Y nos arrepentimos, Señor, porque sabemos que tú moriste en la cruz por mis pecados, Señor, por mí. Por eso, Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, Señor. Porque cuando pecamos le ofendemos a usted, Señor. Le ofendemos a usted, Padre bueno. Pero ahora, Señor, a través de su palabra, Señor, podemos acercarnos a usted, Señor, arrepentidos de ellos, Señor. Y podemos pedir perdón. Señor Jesús, pido que entres en el corazón. Piensa en usted mismo, mi amado hermano, mi amada hermana. Que entres en mi corazón, Señor. Y en mi vida. Señor Santo, Señor bueno, en este momento confío en ti como mi Salvador personal, Señor. Entrego a ti, Señor, mi vida, Señor. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Y te agradezco, Señor, por tu palabra. Porque ella es mi alimento, Señor. Es nuestro descanso, Señor. Es nuestro entendimiento, Señor. El cumplimiento de las cosas que usted, Señor, ha prometido para su iglesia, Señor. Cuando nos presentamos ante usted, Señor, cuando pecamos, Señor, enséñanos, Señor, a no negarlo, ni siquiera a excusarnos, Señor. Sino, Señor, enséñanos a aferrarnos a tu promesa de perdón, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a través de tu palabra. Tal como ese día tú le enseñaste a esos tres hombres, a Jacobo, a Juan y a Pedro, Señor,
de quién eras tú, Señor, de tu ministerio. Este día, Señor, esta tarde, nosotros también, Señor, estamos agradecidos de tu palabra, Señor, de tu enseñanza. Gracias por enseñarnos a acercarnos a ti, Señor. Gracias, Señor, por aprender, Señor, a entender el sacrificio tuyo en la cruz, el madero ignominioso de la cruz, Señor, donde fuiste colgado, Señor amado, donde tu Hijo fue colgado, Señor, para el perdón de nuestras almas, Señor, en sacrificio vivo, Señor, para nosotros y por nosotros, Señor, porque tú, Señor, así lo dispusiste. Gracias, Señor bueno, por su amor y por su misericordia. Gracias, Señor amado, por la palabra recibida este día. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.